La aparente sencillez, por su instantaneidad, con que vemos el entorno, es solo el primero de los muchos engaños asociados a la percepción. Cuando el ojo registra un estímulo, un complejo entramado de reacciones neuronales se desencadena hasta llegar al reconocimiento de una realidad. Al primer paso se suman procesos cognitivos en que es fundamental la memoria. Nuestro cerebro es capaz de establecer patrones entre lo nuevo y las señales archivadas. Algo especialmente necesario cuando de actuar depende la supervivencia. Este es un mecanismo evolutivo en forma de atajo para conducirnos ante lo desconocido. Trazamos constelaciones que nos sirven de guía. Así nos ahorramos el tiempo y el esfuerzo de tener que aprender las propiedades de cada elemento o situación a medida que nos los vamos encontrando. Que el cerebro del ser humano esté programado así hace que las respuestas se disparen, aun cuando no tiene información suficiente, tomando desviaciones irracionales. Nobody will believe me if I didn't do this live, but I want you to look at this cloud in the sky. That's what I'm looking at right now. Look at this cloud in the sky. Is that not an angel or what? It's almost like you could literally see feathers, a face, you can make out some hands. La urgencia por dar sentido a lo que nos rodea nos hace vulnerables al error. So is it a cloud formation or something much more meaningful? Corey says he knows the answer, no matter what anyone else might think. This is my angel. ¿Qué hacemos con la percepción si esta nos engaña? ¿Cómo la revisamos cuando al mismo tiempo es nuestro canal directo a la realidad? Más allá de lo meramente sensorial. Este problema pone en cuestión la herramienta con la que enfocamos nuestra concepción del mundo. A South Carolina woman has a spiritual link to this piece of toast. Linda Lowe says she's looking at an image of Jesus in melted cheese. It's just the peace that he has on his face. It's just there's a sweetness on this particular image that just makes me want to smile when I look at it. Last fall, Lowe says she and her boyfriend intended to make a piece of cheese toast for a late-night snack, but when it came out of the oven, it was seen as the image of Christ. Her son tried to sell it on eBay, but the picture wouldn't upload, so Lowe took that as a sign that God wanted her to keep the edible image of Jesus. I have a lot of cartoon characters. All righty. Lo que ocurre cuando interpretamos como formas reconocibles estímulos visuales ambiguos y aleatorios, rellenando el vacío de información de forma errónea, se conoce como pareidolia. This is a little pig. We have the pig. Okay, we have some boots. These are boots. And these are the cowboy boots. These were in the paper. La más común en este tipo de sesgos es la pareidolia facial. Identificamos en los lugares más improbables la parte más distintiva del ser humano, la cara. El origen evolutivo de esta tendencia surge cuando somos más vulnerables. En el tiempo en que la mente empieza a desarrollarse, es vital que reconozcamos a quien nos da el sustento y la protección. El bebé busca los ojos de quien le cuida, participando de un vínculo afectivo en el que puede crecer a cobijo de los peligros. Identificar a los padres, pasamos a identificarnos con ellos, lo que acelera nuestro aprendizaje mediante un traspaso de categorías mentales, que nos sirven como primeras pautas para actuar ante el mundo.
La manera en que el ser humano mira las cosas en relación a sí mismo se verá también condicionada en el momento en que entra a una comunidad mayor. Aumenta el número de potenciales apoyos y la cantidad de categorías que aprendemos para interactuar. Pero también las probabilidades de vernos ante un potencial peligro. Mis puntos. Ante la ansiedad, sucumbimos a rellenar los vacíos, aun si las respuestas son irracionales. ¿Qué hago? Mayor crisis, mayor posibilidad de error. ¿Qué es eso? Pero también más satisfacción inmediata, si el input puede procesarse de manera rápida. A medida que nuestro mundo se amplía, pasamos a hacer juicios sobre una realidad que nos afecta, pero que no vemos directamente. Los acontecimientos históricos y la actualidad política nos vienen filtrados por la mirada de los demás. La inestabilidad económica, el desempleo, el incremento de la violencia. Cuando estos problemas se manifiestan en nuestras vidas, su impacto es evidente. Identificar su origen o una posible solución a menudo se escapa de nuestro dominio. Can you see that, Richard? Satan lives. Just terrible. Cuando más necesitamos protección, somos más vulnerables a aceptar aquellos discursos irracionales que simplifican lo máximo posible el escenario político en una dualidad sistémica categorizada en el bien contra el mal. Those who remain outside the door are already under the wrath of God and must suffer the full force of the storm when it breaks. Which side of the door are you on? I think I'm getting smarter. It's a piece of cake. Stop it! Help! What do you mean, help? We are helping. We're helping hands. You're hurting. Would you like us to let go? Well then. The old cynicism is gone. We have faith in our leaders. En un estado de intranquilidad, nos es más difícil ver lo que de verdad tenemos delante. It really boils down to our ability to accept. Put the village behind her. Give me some flames. Some sound of screaming. Oh, you know, might be good is ooh-ah sirens. What the hell is ooh-ah? You know, ooh-ah, Anne Frank. Oh, okay, that's good, yeah. Find us the Anne Frank sirens. La maquinaria de la persuasión política imita el funcionamiento de un gran cerebro. Se sirve de las tendencias naturales de la percepción y de los patrones acumulados para tratar de suscitar y dirigir nuestras respuestas emocionales respecto a lo desconocido. Quienes manejan la información rellenan nuestros vacíos de respuestas. Los relatos oficiales se condensan en sistemas simbólicos que a su vez encuentran en una imagen muy concreta su mayor vehículo aglutinante. Una cara. Para la construcción como símbolo, a la parte más distintiva de un ser humano, en principio desconocido para nosotros, se le han añadido una serie de características que descifraremos a partir de nuestras experiencias previas. Mr. President, thank you very much for letting us come in today. Pleased to do it, David. Rolling, please. Let me know when you have speed. Speed. Speed and cue. Get out of the way. Get out of the way. You're the only movie actor I know of who ever got elected to a high office. You learn anything as an actor that has been useful to you as president? Well, I'm tempted to say something here. I'm going to say it.
Go ahead. There have been times in this office when I've wondered how you could do the job if you hadn't been an actor. Un representante de los poderes fácticos se moldea para que veamos en él las cualidades de otros iconos almacenados en la memoria, capaces de protegernos de los peligros. En las muestras de humanidad de este padre de la nación hay detalles próximos a nuestros gustos y costumbres, en una puesta en escena que apela a esa gran familia en la que para poder pertenecer basta con ser simpatizante. I've got an idea for another picture. Just one more. I've got the chainsaw. No, and you're blocking me off. Stopping me from approaching. Don't just stand there. You're supposed to be saying, no, I'm not going to start the saw. Aunque no sea posible ver la intención última del aparato al que sirve como avatar, acciona una sensación apaciguadora ante la incertidumbre del futuro. Ese padre es también la autoridad capaz de aplicar mano dura Say, I love you, Mom and Dad. y que nos indica los sacrificios necesarios para el objetivo al que nos guía. Never take drugs. Don't drink alcohol. Don't smoke. Enjoy your life. En ese relato entre el líder y el pueblo puede construirse un tercer personaje, el enemigo externo. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Un peligro inhumano, ajeno aún nosotros, del que como si se tratara de una catástrofe natural, el mandatario no es responsable, pero sí puede hacerle frente si hay una cohesión nacional donde no hay tiempo para matices. This is an ABC News special report, an address by the President of the United States. It is that we embark on a program to counter the awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. The president said he was launching a massive research effort to develop space-age weapons that would bring down or incapacitate Soviet missiles before they reached the U.S. What if free people could live secure in the knowledge that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? This, the president claimed, would secure the U.S. against nuclear attack and eventually make nuclear weapons themselves obsolete. Call it, as most of the world does, Star Wars. And suddenly, the farce was with us. Para alcanzar un futuro feliz, se evoca un pasado supuestamente grande, con la idea de traerlo de nuevo. For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again. Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny. And your courage and goodness and love will forever guide us along the way. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Que cada nueva elección esté enraizada en patrones pasados no significa que paren de evolucionar los mecanismos que las desvían. El poderoso Salvador que llega a arreglar nuestros problemas de siempre aparece con un rostro actualizado, con una estrategia comunicativa que describe muy clara y gráficamente esa presunta amenaza de la que nos viene a separar. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Un enemigo de más allá de las fronteras físicas, pero también de las mentales, contra quien se dispara el miedo y la represión cuando se identifica que no entra en ciertos patrones. Una ficción estereotipada y deshumanizante, en la que se desprovee al otro de rasgos con los que podamos simpatizar y se le convierte en una masa ambigua y aleatoria, lo que deja espacio a respuestas de lo más irracional. You saw the walls they built where they have a ramp, and they built a ramp on the wall. They built the wall, and they have a ramp where the cars go over at 40 miles an hour, and they have the drugs. They're loaded up with drugs. They just go over. We're gonna have a real wall. We're gonna have a wall. See the ceiling up there? That's about the height. Maybe we'll go a little bit higher. He'll stop illegal immigration by building a wall on our southern border that Mexico will pay for. But your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and so on. That's true. But they weren't actors. They're not going to be doing that. They weren't actors. Well, no, it's truth. Do you think they were actors? They weren't actors. They didn't come from Hollywood. Right. These were people. This was an actual. It happened a few days ago. And they're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. Pero cuando se detecta que las imágenes del relato no corresponden con los hechos, se despiertan también las dudas sobre el mecanismo que las identifica por nosotros. That's enough. Pardon me, ma'am. Excuse me. That's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. ¿Hasta qué punto los trucos en la percepción favorecieron la elección de Trump como presidente? Aparte de las sospechas de interferencia extranjera, curiosamente de Rusia, país señalado históricamente como amenaza externa, hay información constatada de la participación de Cambridge Analytica en la campaña de Trump en 2016, con uno de los sistemas más sofisticados hasta la fecha para recolectar los patrones mentales del público, conocer de qué forma despertar su respuesta emocional y dirigirla. By having hundreds and hundreds of thousands of Americans undertake this survey, we were able to form a model. Los perfiles psicológicos de millones de americanos se acumularon a partir de encuestas cuyos fines desconocían. Every adult in the United States. Because it's personality that drives behavior, and behavior that obviously influences how you vote. En Facebook se extrajeron sin consentimiento de los usuarios pautas de comportamiento a partir de sus interacciones, para la creación de anuncios falaces adaptados a su perfil individual. On Facebook, hundreds of adverts were posted every day, targeted at specific personality types tailored towards people's innermost fears, needs, and emotions. For example, one of Donald Trump's key pledges was to defend the Second Amendment, the right of the individual to carry a gun. It was a user's Big Five score which dictated which advert landed in their newsfeed. For example, the adventurer, the open-minded but often impulsive, sometimes nervous individual might have seen something like this. An advert sending a message that freedom must be protected from outside threats. Or, for the protector, the guardian, an advert like this, suggesting guns are an essential tool in safeguarding others. And finally, the executive, the rational thinking forward planner, receives a message about protecting her family and the future. El problema va más allá de los actores y la situación concreta. El caso americano asienta un modelo que ya se está aplicando en otros sistemas y que, lejos de ser una respuesta, naturaliza como categoría aceptable el engaño. There's no good fighting an election campaign on the facts, because actually it's all about emotion. Two fundamental human drivers are hopes and fears, and many of those are unspoken and even unconscious. You didn't know that was a fear until you saw something that just evoked that reaction from you.
El camino incierto hacia la búsqueda de respuestas implica situarse 2 veces, ir más allá de nuestras impresiones más primarias, volver a mirar, incluyendo en el marco no solo los estímulos del entorno, sino también los procesos que condicionan nuestra percepción. In the crowd.